Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA, de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que con la fuerza de todos sus canales de televisión socios se difunde este espacio cada semana durante los últimos años a nivel nacional. En esta ocasión nos acompaña Leonardo Lanzo Valencia, más conocido como el Pipo Lazo, consultor político, entre sus principales detalles de hoja de vida, experto en estrategias de comunicación política, más de 200 campañas políticas a nivel latinoamericano. Fue secretario de comunicación del actual régimen y autor de una magnífica obra llamada La comunicación al poder, el manual para rescatar la democracia. Qué gusto, Pipo, que nos acompañes en SECREA. Gracias, Roberto, encantado, buen día. Vamos al grano directamente, viendo los temas de los últimos días, los temas de las últimas semanas, la confrontación del gobierno, la asamblea, la posición que cada uno de estos dos sectores tiene. ¿Qué decir del juicio político al presidente de la República? ¿Este juicio está pegado a derecho o simplemente es una intención que tiene la asamblea por figurar en algo y por sacar algún rédito político? Bueno, se ve claro que hay una intencionalidad de la asamblea en la destitución del presidente. Ha sido prácticamente una constante ya desde hace 2 años del mandato de Guillermo Lasso. El tema jurídico no soy experto, no me metería en eso, pero se ve entre quienes saben mucha discusión sobre todo este proceso, si es factible, si hay realmente razones de derecho. Parecería que no hay un sustento jurídico sólido para el juicio, pero sin embargo la Asamblea tiene el poder, junta los votos y va a poder hacerlo. Y creo que mirando un poco la situación, lograron 88 votos del otro día para dar curso al juicio, a pesar de que el informe de la Comisión de Fiscalización no lo recomendaba. Es decir, que están muy cerca de los 92 que necesitan para la destitución, ¿no es cierto? Había como 20 y pico de ausentes y abstenciones, 23, una cosa así me parece. De modo que me parece que están más cerca ellos de conseguir los votos que el gobierno de evitar que los consigan, ¿no? Con este análisis de los votos se podría tal vez interpretar que estos 88 votos que se reflejaron en estos días podría ser sencillamente un primer intento porque tienen la seguridad de alcanzar los 92 o 93 votos para destituir al presidente, como estrategia política me refiero. Creo que hay un par de elementos ahí. El uno es que los sectores duros del correísmo, de Pachacuti, Social Cristiano, están presionando muy fuerte a sus asambleístas para mantener la votación y conseguir los 92. Del lado del gobierno están negociando, entre comillas, espacios, qué sé yo, qué argumentos nomás, para evitar que eso pase. Entonces, el juego es quién logra su resultado. Todo indica que más cerca estarían quienes están por la destitución, porque son solo 4 votos de como 30 que quedan restantes, de modo que me parece no muy complicado que completen eso. También hay un elemento que algunos de esos 88 votos probablemente votan en contra para negociar. Exactamente. Son mensajes que se mandan. Entonces no me diste o no me llamaste a mí, yo no he negociado. Pero ya golpeé tu puerta. Claro, ¿no? Entonces eso te obliga a ti, el gobierno, a llamarme y decirme, oye, ¿qué quieres? ¿Cómo? ¿Cargos? ¿Contratos? ¿Cómo es la cosa? Para ver si saco ese voto. Eso no está fácil porque, insisto, el correísmo, Pachacuti, Social Cristiano, están presionando sumamente fuerte a sus gentes para que reunir los votos y mantener los votos. Estas 3 agrupaciones políticas están totalmente consolidados en la idea de que el presidente salga. Sí, no para negociar. Sí, claro, es decir, ya no hay negociación posible como bloques. Eso se ve que ya no. Porque además el mismo presidente se encargó de quemar las naves. Él les ha dicho de todo y les ha dicho públicamente el triunvirato de la conspiración. O sea que tal vez el presidente no actuó políticamente. Por supuesto. ¿O pensó que iba a instaurar un nuevo significado de lo que es política? Mira, primero, con lo que hemos visto? Primero, un elemento básico.
¿por qué saliste a unir a tus enemigos, ¿no es cierto? Eso es como en el barrio, tú tienes 3 tipos que te quieren dar de trompadas y tú sales un día y dices, vengan los 3, que me voy a dar con los 3 juntos. Claro. O sea, es un error de principio, un error de principiante total, porque les uniste además insultándoles de la peor manera. El presidente Nebot le ha dicho de todo en lo personal. Y Nebot le apoyó en la campaña. Y fue su aliado. Todo el Ecuador sabe, y nadie puede negar eso. Claro, Nebot entonces, y Social Cristiano le apoyó al presidente. Claro. Igual con el correísmo, el presidente hizo unos acuerdos al principio que luego tuvo que recular porque su votación era distinta, pero él tuvo acercamientos en varias oportunidades. Entonces, como si tú te acercas, vienes a negociar conmigo y luego me ofendes y me insultas y me atacas, ¿qué voy a hacer yo? Saco la pistola y te doy también. Ahora, en la Asamblea Nacional, el señor Villavicencio, el asambleísta Villavicencio, en reiteradas ocasiones ha dicho que no hay pruebas. Que no hay pruebas para el juicio. Él, como presidente de la comisión, se ha mantenido en su posición, ha sido en estas semanas figura mediática, ha intentado figurar más mediáticamente, pero mantiene e insiste de que no hay pruebas. Sí, incluso él gestiona y consigue que el informe de la Comisión de Fiscalización no recomiende el juicio. Sin embargo, la Asamblea pasa por sobre ese informe, que debería ser el sustento de la decisión del Pleno, y sin embargo va a dar curso al juicio a pesar de eso, de modo que evidentemente no es un tema estrictamente jurídico. Hay mucha discusión ahí sobre eso. Yo desde el comienzo, hace tiempo que me siempre, no, es que tienen que ceñirse a derecho y seguir. El Ecuador es un país donde la ley es un adorno casi. Qué pena, así es. Qué pena, pero es así. Y a eso se suma también incluso el detalle de Flopec y Amazonas Tankers. Sí. Eso ponen los acusadores. Antes de que el presidente, Guillermo Lasso, sea presidente. Sí. Sí. Y luego hay ese hecho de que ese contrato que sirvió de uno de los elementos ante la Corte Constitucional es falso, y sin embargo hay un error también de la Corte, que es como no hay un doble chequeo. Cualquier juicio supone que si tú me entregas una prueba documental, yo oficie al autor de esa prueba para que me entregue una copia certificada. Eso es un principio fundamental de cualquier proceso. Yo no comprendo cómo será. Como digo, no soy un experto en lo jurídico, no profundizo en eso, pero sin duda todo este proceso tiene unos vacíos en lo jurídico que permiten lo que está pasando, que permiten que la Asamblea diga, bueno, vamos adelante con el juicio, y luego, mientras discutan si fue legal, si la Corte hizo, si no está bien, si sentó el precedente, bueno, ellos van con el juicio político y se acabó, ¿no? Entenderán tal vez los asambleístas o quienes enjuician cómo se lastima la democracia ecuatoriana, cómo se lastima la historia ecuatoriana, cómo se lastima la decisión popular ecuatoriana, porque claro, es un reducido grupo de ecuatorianos que está en la asamblea, pero tal vez en su afán de proceder y con la representación del voto, ellos están haciendo y deshaciendo. Ese tema me parece el medular de esto, ¿no? Lo que esto deja ver es una clase política, porque no es solo la Asamblea, sino también el presidente, el Ejecutivo, cada uno de los actores, en algunos momentos el CNE, ahora la Corte Constitucional, diferentes actores de todas esas organizaciones que deben dar respuesta a los ciudadanos. Se nota un divorcio con las demandas y preocupaciones de la gente. El presidente no ha atendido los problemas de la gente, por eso tiene 12, 15% de aprobación. La Asamblea tampoco ha hecho nada para atender los problemas nacionales, y por eso tiene menos del 10% de aprobación. Hay un divorcio, y eso es un problema que tiene la política no solo en Ecuador, sino en muchos lados, ¿no? El que la clase política ahora se ha dedicado a pelear unos con otros, a conseguir privilegios, a mantener el poder, en fin, ahora acaban de negar el trato de la extinción de dominio en la Asamblea, ¿no es cierto? Un tema que es fundamental. ¿Pero por qué lo hacen? Porque se protegen, es un espíritu de cuerpo. Es decir, así te estoy protegiendo a ti y eventualmente a mí también, si mañana tengo un problema de no poder justificar mi patrimonio. Entonces, es una clase política totalmente divorciada de la ciudadanía, y ese es el mayor problema que tiene la democracia en estos tiempos. Un nombre importante que está ahora apoyando al presidente de la República es su ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Sí.
Henry Cucalón ha demostrado una acción totalmente positiva, no porque lo diga este programa, sino más bien porque la sociedad lo piensa de esa manera. Tiene una formación política muy interesante, Henry Cucalón, pero días atrás textualmente dijo que este es un juicio ilegítimo que nació y se desarrolló y terminará sin pruebas, sin argumentos y con serios vicios legales. Sí. Eso dice Henry Cucalón. Sí, comparto lo que dices, Roberto. Creo que Henry es un tipo con trayectoria, un tipo además, yo lo veo bien intencionado, que ha trabajado, yo diría que bastante bien en el muñequeo político en un momento muy difícil para el gobierno, porque recibe un estado muy, digamos, una situación del Ejecutivo muy contra las cuerdas. Ha hecho una buena tarea. Y él, claro, hace una afirmación, pero nuevamente vamos al hecho. Esa es una afirmación ciñéndose a derecho. Pero esta es una situación que se va a definir en el campo político más que en el del derecho. ¿Qué le conviene al presidente? Tú estuviste trabajando en el gobierno actual un tiempo en la Secretaría de Comunicación. Lo conoces más de cerca que el resto de la ciudadanía. ¿Crees que el presidente de la República, a fin de cuentas, opte por la muerte cruzada? Es posible que sí. Yo veo que podría pasar eso. De hecho, él lo ha mencionado muchas veces. Él siempre menciona esa baraja. Yo tengo esta baraja, ¿no? Yo no recomendaría esa decisión en absoluto. Me parece que es el peor escenario de todos. Porque calentaría la calle de una manera total. Sin sentido. ¿Por qué? Un presidente que tiene 15, 17, 13%, no importa ya esas decimales, no tiene el respaldo como para gobernar por decreto, como dispone la muerte cruzada. La muerte cruzada te corona a ti de emperador por 6 meses. Entonces va a ser muy difícil que un presidente que no tiene aprobación de nadie y que tiene un problema serio de capital político gobierne de esa manera. No le van a permitir, no le van a aceptar en absoluto. Y hay menciones y amenazas de varios de los sectores de hacer levantamientos, paros y tal, con lo cual me parece que le pondría al país todavía en una situación peor, yo diría parecida a la que ha vivido el Perú con la salida de Castillo, ¿no? Que va a ser levantamientos, problemas de enfrentamientos entre ecuatorianos, con las consecuencias que eso trae a la economía, que ya está muy mal, y a la crisis social y a la crisis de seguridad, porque una cosa así incentiva más los saqueos, los asaltos, los delitos. Entonces me parece que yo de ninguna manera recomendaría esa decisión. Espero que el presidente actúe con sensatez y no la llegue a tomar de darse el caso, y que si se da la destitución la acepte y el país pase esa página y entre en lo que venga, ¿no? Pase esa página, esa es nuestra historia. El presidente de la República tendrá que presentarse a la Asamblea Nacional. Tendrá que presentarse, seguramente irá con todos sus ministros, con todo su equipo, seguridad, etcétera, etcétera. ¿Qué posición deberá tomar el presidente de la República, más allá del informe que deba dar? Porque hay momentos, mencionabas hace un momento y coincidimos todos, de que en ciertos espacios el presidente de la República ha tenido un poco exabruptos y se ha expresado de manera muy fuerte contra opositores políticos o la Asamblea Nacional, tal vez pensando que es jefe de una institución, pero no es, él es solamente el presidente de la República, no es el dueño del Ecuador. Entonces, en esa posición, ¿cómo crees tú que deberá ser su posición como mandatario frente a una gran cantidad de asambleístas, si cabe el término, que quieren su cabeza? Yo creo que él debería llevar una posición de sensatez y de humildad, diría yo, que son los dos conceptos que yo manejaría. ¿Qué quiero decir? De sensatez para contarle al país, al fin de cuentas, no solo a la Asamblea, que estamos al filo de un precipicio y que es mejor que frenemos y busquemos una solución conjunta y evitemos que el Ecuador caiga en una crisis aún peor de la que vive. Yo me centraría en 2 o 3 puntos y dijera, señores, en vez de esto, yo les convoco a que mañana dejemos atrás esta vaina y nos sentemos a trabajar en un solo tema: seguridad, seguridad, seguridad.
¿Qué hacemos en reformas legales? ¿Cómo mejoramos los procesos de fiscalía para evitar las puertas giratorias que se da con la entrada y salida de delincuentes? Ahí tengo un montón de detalles porque estoy trabajando mucho en ese tema. Procesos sobre el manejo de flagrancia, sobre las investigaciones, etcétera. ¿Qué reformas hay que hacer en la justicia? Porque toda esta actuación de jueces y el dejar libres a delincuentes, etcétera, etcétera, los habeas corpus, hay una serie de situaciones. ¿Qué podemos hacer ya con los gobiernos locales para que la seguridad, porque la seguridad tiene mucho aterrizaje en cada comunidad, en cada cantón, ¿no es cierto? Entonces, yo les convoco a que trabajemos en esto. Y humildad para decir, señores, sí, he cometido errores, y hemos cometido errores. Y hemos cometido el error de no escuchar al pueblo, de no obedecer las demandas, las preocupaciones del gran mandante que es el pueblo. Corrijamos esto y entremos a trabajar conjuntamente. Salgamos de esta situación y pongamos al Ecuador en marcha. Totalmente de acuerdo, y eso se suma un criterio. Días atrás, no sé hasta qué punto es prudente o no, la conferencia episcopal emitió un documento bastante largo sobre el actual momento del país. Y me voy a permitir leer un pequeño extracto de lo que dice la conferencia episcopal, que por principio no debería ser política. Con preocupación y desconcierto vemos la situación política del país. Preocupación porque a nadie parece importarle la vida concreta de nuestro pueblo. Hemos quedado al amparo de las mafias y de las bandas criminales, mientras lejos de la realidad, aquellos que prometieron defendernos están ocupados en un espectáculo que ya nos hace reír a nadie y que desfigura nuestra imagen en el concierto de las naciones democráticas. Esto dice mucho, que la curia, la conferencia episcopal, diga eso, desconfía, habla de mafias, no a favor, sino en contra, pero en un momento tan crítico para el país. ¿Cómo leer entre líneas este gran mensaje de la conferencia episcopal? Bueno, por lo que dice, ¿no? Creo que hay una gran preocupación en la Iglesia, como en todos los sectores de la sociedad, y lo que creo que la conferencia busca es pues jalar de las solapas, dar un sacudón a Asamblea, Presidente y actores políticos, decir, señores, no sigan jugando con el Ecuador, porque todo lo que está pasando y lo que ha venido pasando ya desde hace año y medio en el mundo político es un juego nefasto y terrible con el Ecuador. Claro, el un lado tiene una estrategia clara, ¿no? Tiene alianzas con negocios de narcotráfico, obedece a una agenda, ¿no? Pero la responsabilidad del Estado y los actores del Estado es luchar contra eso y devolvernos una sociedad mínimamente viable para hacer la vida. Y eso no está pasando, y más bien lo que vemos es que siguen soplando para soplar la brasa, para subir el fuego y no para buscar salidas y soluciones. Qué buen ejemplo, soplar la brasa. Ahora, juicio político contra el presidente de la República y elección de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional. Este muñequeo, este juego político, ¿en qué va a acabar? Porque la Asamblea se está moviendo en estos días, sí, ¿no? Bueno, de lo que se ve parecería que el doctor Saquicela viene jugando con fuerza a buscar la reelección. Parecería que eso puede tener un resultado, hay algunos otros actores, y que parte de esa reelección es una negociación respecto de la viabilidad del juicio político y darle curso. Esa es un poco la alianza que se está hablando. En todo caso, creo que las dos cosas confluyen en la misma estrategia, ir adelante. Que prácticamente todos los posibles presidentes de la Asamblea que se elegirá en estos días están en la línea de ir por el juicio político. De modo y lo que tú mencionabas, independientes, Partido Social Cristiano, sí, UNES y una facción de la izquierda democrática, están sí, muy unidos. Exactamente. Entonces, ahí hay hay una estrategia que está yendo en esa línea, que no es nueva, que ya viene de hace algún tiempo y que se mantiene. ¿Es política o politiquería? Es mucho más politiquera que política, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que la política se supone que es trabajar para mejorar la vida de la gente. Y esto, evidentemente, la empeora. No solo no la mejora, sino que es soplar la brasa entre todos, ¿no? Nos reunimos y armamos una fogata gigantesca y la convertimos en un incendio. Eso es lo que están haciendo. Y quieren, hay lados y hay sectores que quieren que el país se incendie, sin duda, porque el caos
permite imponer e ir hacia un gobierno más bien autocrático, autoritario, que es el modelo que varios de los sectores, como el correísmo, persigue como modelo de gobierno. Ellos trabajan con ese criterio, ellos son un gobierno, un partido, un movimiento de una concepción de partido único, de modelo autocrático. Ellos no tienen mucho respeto a los límites de la democracia. Entonces, eso está detrás. Y los otros hacen el juego por diferentes razones, ¿no? Increíble, y a eso se sumaría adicionalmente las 2 vicepresidencias de la Asamblea, sí, y las presidencias de las 15 comisiones que se vienen en la Asamblea Nacional. O sea, sí, estos días, estas horas, es un muñequeo, como mencionas, totalmente fuerte. Exactamente, eso es lo que se está dando, y estamos justamente en el cabildeo final para ver cómo termina de armarse este tema. Para la juventud que el día de mañana tendrá 45, 50, 60 años, ¿qué opina? ¿Qué decirle de la Asamblea Nacional, de la política, de la Presidencia de la República? Juventud, tengo la suerte de ser docente universitario, y a los jóvenes universitarios, próximos profesionales, no les interesa conocer de temas políticos. ¿Qué esperamos entonces del futuro en el Ecuador? Claro, eso es mucho más grave lo que dices, ¿no? Porque en esencia el problema que hemos tenido en la política es que al desentendernos de la política ha sido tomada, cooptada por la mediocridad y la corrupción. Eso es lo que uno tiene en la política ecuatoriana. Basta ver muchas de las argumentaciones de los asambleístas, el desconocimiento total de la ley, de la sintaxis, de la ortografía, ¿no es cierto? Es decir, tenemos un nivel de mediocridad impresionante en muchos niveles de la gestión pública. Y lo que correspondería más bien es que la juventud, la nueva generación, se empodere y ocupe la política para darle mejor calidad. Si la política necesita bases técnicas sólidas, habría que pensar en gestiones. El Ecuador lleva unos retrasos salvajes en temas como, no sé, tratamiento de desechos sólidos, manejo de recursos naturales, políticas de innovación y emprendimiento, en fin, un montón de cosas que el Ecuador tiene como agenda pendiente y que los jóvenes ahora tienen mucho conocimiento sobre eso. Pero como tú dices, desgraciadamente, todo esto lo que hace es ahuyentar a los jóvenes de la política. No quieren saber nada. Y como ahora además tienen mucho más libertad de escoger de qué se informan y cómo viven, porque al ser en las redes sociales y manejar algoritmos que te dan más información sobre aquello que te gusta, ¿no es cierto? Evidentemente cada vez se van distanciando más de la política y la sociedad se fragmenta aún más, y ese es el futuro que espera. A mí eso me da mucha preocupación sobre el futuro, y debería ser un elemento que la gente grande, los mayores, lo miremos en serio para pensar qué clase de país le estamos dejando a nuestros hijos. ¿Qué clase de país dejamos a nuestros hijos? Y ahí viene un tema adicional. El sector político ha hecho algo por formar políticos, la sociedad civil ha hecho algo por formar políticos, la academia ha hecho algo por formar políticos, porque si no, lo que tú acabas de decir, y dices 2 palabras importantes, mejorar la calidad, todos aspiramos a un futuro mejor en la clase política. Sí. Pero ¿quién da el primer paso? ¿Quién lleva la batuta? ¿Quiénes apoyan? ¿Quiénes impulsan el proceso? Creo que todavía no nacen. Sí. O si nacen, no se deciden. Ahí, claro, yo digo en el libro, ¿no? Y lo vengo comentando, en el Ecuador, como en algunos países, hay empresas electorales y no proyectos políticos, ¿no es cierto? Es decir, son movimientos formados para que alguien llegue al poder. El caso de Creo es de manual, es eso, ¿no? Pero no hay un proyecto político, por eso cuando llegan al gobierno no se sabe bien a quién poner de ministro, y cuando le pones tampoco hay una partitura de lo que quieres como política en esa cartera. Entonces hago siempre esa analogía, como una orquesta desafinada. El otro día me invitaron un grupo de muchachos que forman parte de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, chicos de 20, 25 años, y era el grupo de Pichincha, y hay una red nacional, a que sea un poco un padrino de la posesión, del arranque de este grupo. Y a mí eso me dio mucho entusiasmo, porque me dio mucha alegría ver que muchachos que estudian política, leyes, turismo, comunicación, negocios internacionales, piensan en el Ecuador. Y además de distintos movimientos, el uno ya era social cristiano, el otro es de Creo, el otro es pro-ID, en fin,
Pero sin embargo ya están juntos en una red y hemos quedado, nos vamos a reunir en estos días para empezar a trabajar y hacer formación política, ¿no? Ya hay algunas gentes, está la Konrad Adenauer de Alemania, también está trabajando con los jóvenes en eso ahora. Es decir, sí hay algunos pequeños brotes de formación política que se están dando desde la iniciativa de la sociedad civil, que me parecen muy importantes porque la política tiene que renovarse. Yo soy optimista, yo no creo en determinismos. Creo que el Ecuador tiene ahora en el 2025 una oportunidad de renovarse, de poner gente nueva, de poner gente más joven en la política, pero de exigirle más, no de darle cheques en blanco ni de buscar mesías, sino de exigirle a ver cuál es la agenda, qué va a hacer en esto, en esto y en esto, para sacar al Ecuador adelante. Son 4 o 5 cosas que hay que poner en orden y podemos sin duda revertir. Es un país rico, joven, con muchísimos recursos, no tiene una inmensa población y tiene muchas posibilidades de salir adelante si solo fuéramos capaces de ponernos de acuerdo en una agenda básica de 4 o 5 cosas. Excelente conclusión de Pipo Lazo. Es hora de renovarse, es hora de enfrentar el reto, es hora de asumir las responsabilidades, porque el Ecuador no acaba, el Ecuador continúa y continuará. Y lo que hacemos todos los días es apoyar para que este Ecuador, para que nuestro país, nuestra patria siga creciendo. Queremos agradecer a Pipo Lazo por sus comentarios, sus criterios, y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presentó Realidad Nacional.